En México se ha vuelto una costumbre que los perdedores de las elecciones casi siempre alegan fraude. Sin embargo, nunca en la historia reciente se ha probado. ¿Qué hay de ese fantasma del fraude que cada que hay elecciones se alega y se aparece? Platicamos sobre esto con la doctora María Amparo Casar y con el doctor Javier Aparicio. Y aquí la conversación. Yo creo que no va a haber fraude en estas elecciones, a pesar de que los actores perdedores pudieran alegar fraude, como se ha alegado siempre por parte de los perdedores. Lo dices muy bien, Alejandro, en las elecciones pasadas. No ha habido ninguna elección práctica, bueno, sí, la de López Obrador, pero fuera de la de López Obrador siempre se ha gritado fraude por parte de los perdedores. Ahora, fraude en el sentido más profundo de la palabra, en el sentido de que hay financiamiento ilegal en las campañas, hay gasto ilegal, que es diferente, el ingreso ilegal y el gasto ilegal, y en el sentido de utilizar programas sociales con fines electorales. Sí, creo que pues no hay, se privarán las mismas condiciones que privaron en 2018, en 2015, en 2012 y sigamos para atrás. Ese es uno. Y después me preocupa, no sé qué opinen ustedes, lo que podríamos llamar el fraude legal, que ese sí tiene que ver con los resultados. Esto es cómo se asignan los diputados, representantes populares, en este caso los diputados, si hablamos de la elección nacional, cómo se van a asignar los asientos en la Cámara de Diputados, que me parece un tema en sí mismo. ¿Por el tema de la sobrerepresentación actual? Correcto, por el tema de la sobrerepresentación que ocurrió de manera muy descarada en el 2018, pero ya había ocurrido en menor medida en el 2012 con Peña Nieto. No, por supuesto, y coincido con el asunto, el tema importante de la delimitación. Hay que distinguir fraude electoral de irregularidades, llamémosle. Yo diría que en casi todas las democracias del mundo siempre hay irregularidades, es una cuestión de grado, y lo que quieres es minimizarlas y que en la medida de lo posible tus elecciones sean libres y justas. Yo creo que en México desde hace buen rato no tenemos fraude, entendido como alteración de la voluntad popular expresada en las urnas, ¿no? Alteración de actas y demás. Pero estamos todavía bastante lejos del tema de elecciones libres y justas. A mí me preocupa esta cosa que hace el gobierno de mencionar, ¿cómo se llama? La paja en el ojo ajeno, ¿no? Entonces el presidente conmina a los gobernadores de, oigan, ya no tiene que haber fraude, nadie se meta, no metan mano, fuera manos de las elecciones. Y me preocupa que, bueno, digo, es un poco paradójico que lo diga el presidente, porque la preocupación original de las elecciones libres y justas en México es la intervención del gobierno. O sea, no hay que decirle a la oposición, oye, oposición, no hagas fraude. El reclamo es que el gobierno no meta las manos en las elecciones. Incluso más allá de las mañaneras, yo diría, mira, más allá de lo que diga o no diga nuestro presidente, sí tenemos un tema de mucho dinero suelto. Servidores de la nación subiendo y bajando, repartiendo dinero, prometiendo vacunas. Yo creo que eso es una nube que pone en riesgo la equidad de la contienda. ¿Qué nos falta? ¿Qué paso es el siguiente que no hemos dado? Efectivamente, ya esto de los ratones locos, las urnas embarazadas, los carruseles, eso ya parece que no ocurre. No hay evidencia, por lo menos. Pero ¿qué nos falta en el tema del financiamiento, que es delicadísimo y que es donde más, quizá más irregularidades se presentan, María Pablo, ¿no? Mira, el problema del financiamiento, como decía Javier, sí, el problema es de grado. Y el grado en el caso de México ha sido superlativo. Podemos demostrar que pues, por cada peso que entra, que reportan los partidos en el INE, puede haber hasta 40 pesos por debajo de la mesa, como decimos ya, por debajo de la mesa, o sea, dinero no reportado. El INE no tiene la capacidad de auditar, digamos, todo lo que reciben los partidos por debajo y todo lo que gastan también por debajo, porque sabemos que hay muchos mecanismos para poder esconder el dinero y muchos regalos en especie y mucha violación
de todas las reglas del financiamiento. Creo que el paso que hay que dar, y me molesta mucho tener que volver a hablar de una reforma electoral, porque creo que ninguna reforma electoral, Alejandro, va a funcionar en este país si tú tienes actores. Y cuando digo actores, no nada más me refiero a los candidatos y a los partidos, me refiero al presidente, me refiero a las personas que están dispuestas a entregar dinero bajo la mesa, etcétera, todos los que intervienen en la contienda. Pues no vamos a lograr que desaparezca lo que llamamos fraude o lo que llamamos irregularidades o trampas en la campaña. Pero sí tenemos que atacar ciertos problemas, Alejandro. Decimos que los partidos políticos reciben un montonal de dinero, y es cierto, reciben un montonal de dinero los partidos y los candidatos, pero cuando te pones a ver los números chiquitos y dices, a ver, un delegado o un diputado puede gastar, tú me corriges, Javier, alrededor de 2 millones de pesos en la campaña. Y yo te digo, a ver, Alejandro, con 2 millones de pesos, ¿sí? Con las vallas que ponen en ciertas, estas vallas luminosas que ponen en ciertas calles de las colonias más fifís, para usar ese lenguaje, pues 2 semanas de esos espectaculares que dan vueltas ya se fueron los 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces, les estás pidiendo a los candidatos que no violen la ley, y está bien, no la deben de violar, y por otro lado, pues sabemos que cualquier 2 millones de pesos simplemente son irreales para que se pueda llevar una campaña ganadora. Y tenemos el problema pues de la acción colectiva. Digo, ok, yo soy honesta, estoy corriendo por la Miguel Hidalgo, no voy a hacer mal uso de recursos públicos, no me voy a pasar de lo que me permite la ley, pero si los otros 4 candidatos que están jugando contra mí sí lo están haciendo, pues me quedo absolutamente en desventaja. Entonces es un círculo vicioso, pues muy difícil de romper. La solución no es aumentarles el presupuesto. Tenemos un gran reto de fiscalización, y es cierto, digamos, el reto de la implementación de la fiscalización, de una capacidad limitada de la autoridad para fiscalizar, y problemas de diseño, que es este tema de donde los partidos reciben un financiamiento generoso, pero los topes de campaña son muy bajos. Y entonces por eso es que tienes todo este mercado negro de gasto de campaña. Yo creo que eso merecería, pues por lo menos una normalización. Hay algo que vamos a ver en esta elección, que ya viene ocurriendo a nivel local, pero lo vamos a ver este año, que es diputados federales buscando reelección. Uh-huh. ¿Y qué es el problema? Que el sistema que tenemos estaba diseñado para los partidos y en un mundo sin reelección. Entonces, el INE está acostumbrado a fiscalizar partidos y campañas. Pero el INE nunca ha fiscalizado al Congreso. El INE no fiscaliza a diputados. Y hoy vamos a tener a diputados haciendo campaña. Y va a ser la primera vez. Ahí va a haber todo un tema. Lo mismo si piensas a nivel local, la reelección de presidentes municipales, que ya vamos por la segunda. Pues las autoridades electorales, ¿hasta dónde pueden fiscalizar a un presidente municipal que está buscando la reelección? Porque hay un tema como de competencias, ¿no? Si el INE llega a la Secretaría del Bienestar y le dice, yo quiero ver el padrón de servidores de la nación y quiero ver cuánto dinero están repartiendo y a quiénes, pues el gobierno federal les contesta, pero porque tú no tienes competencia para vigilarme, no eres, ni que fueras la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Pero ahí hay algo muy importante que se tiene que vigilar. Entonces, a mí sí me preocupa, claro, que la capacidad de fiscalización del INE sigue siendo limitada, pero también veo que en el lado del gasto, yo sí veo un problema más grave de transparencia y de rendición de cuentas. Pues no sabemos por dónde. Sabemos que se está moviendo mucho dinero. El gobierno privilegia mucho las transferencias directas. Y el nivel de transferencias directas que estamos observando, pues si lo hubiera hecho Peña Nieto, si lo hubiera hecho Calderón, pues ya sabemos quién hubiera estado colgado de la lámpara. Y también yo diría árbitros debilitados. A mí me preocupa si el Tribunal Electoral va a meter la pierna donde la tenga que meter. A ver, esta parte de los riesgos que está tocando más allá de lo que estamos llamando irregularidades, desvío de recursos, mayor gasto de campaña, limitaciones en la fiscalización, pues riesgos en esta elección va a haber enormes, ¿no?
Riesgo número uno, desde luego, pues la polarización y la intolerancia que se ha mostrado. La verdad que desde la presidencia a mí de repente me enoja mucho. No, es que están polarizando. No, no estamos polarizando, ¿sí? El titular del Ejecutivo es el que se ha dedicado a polarizar, me parece un hecho incontrovertible. Riesgo dos, vamos a entrar a las elecciones con un árbitro, y aquí me estoy refiriendo nada más al INE, con un árbitro muy debilitado, que es tratado desde la presidencia como un adversario, ¿sí? Como un jugador y como un jugador del equipo contrario. Como bien dice Javier, las autoridades electorales enfrentadas porque pues a tiro por viaje el tribunal anula cada una de las decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral. Riesgo tres, sin duda alguna, los programas sociales. No digo que sea un fenómeno nuevo, pero sí se ha potenciado con esta idea de los superdelegados. Cuando nombraron a los superdelegados en los estados ocurrieron dos cosas. Primero, dijimos claramente que eso no iba a quitar a la burocracia y ya se ha comprobado que hay muchos más delegados en los estados de las secretarías que dijeron que iban a desaparecer. Ahí siguen, pero los superdelegados controlan todo el dinero que llega a los estados, lo que se llama el gasto federalizado, y además pues son los que entregan directamente los programas sociales, y hoy los programas sociales, la gran mayoría son en efectivo. Cuarto, que no le estén entregando el dinero a los organismos locales. Tenemos muy claramente el caso de Colima. ¿Es Colima o Nayarit? Es Nayarit. Sí, es Nayarit. Sí. Bueno, entonces nosotros pues no podemos entregar el dinero a los partidos y demás. Entonces sí se está creando un caldo de cultivo que no augura nada bueno en las próximas elecciones, y sobre todo con un personaje que cuando ha ganado la elección es limpia, aún con el mismo árbitro electoral, pero cuando ha perdido la elección es sucia. Yo no quiero imaginar, no sé cuál es peor. Tú sabes, Alejandro, que yo siempre he estado a favor de los gobiernos sin mayoría, si así lo decide la población, desde luego, pero ya no sé qué es peor, ¿sí? No me quiero imaginar un escenario en que no se cumplan las expectativas de triunfo de Morena. Déjame agregar un punto a esto que acabas de enumerar, María Amparo. Sí. Una oposición tan desarticulada, tan debilitada, con una necesidad urgentísima de recobrar fuerzas, posiciones, de arrebatarle la mayoría en el Congreso al gobierno, frente a un gobierno tan fuerte, con la estructura de los servidores de la nación y con un apoyo popular muy, muy grande. Eso, me parece, podría ser otro riesgo para que la oposición, que además lo sabe hacer muy bien, muchos de ellos, recurran a estos métodos del financiamiento excesivo, ilegal, etcétera, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Alejandro. Ahora, van a recurrir la oposición, que además está muy desprestigiada. Es muy impresionante ver la última encuesta de parametría, que incluso si pones separados a los partidos de la alianza, PRI, PAN, PRD, si los sumaras, sí tienen más preferencia electoral que si van en alianza, ¿no? Sí, la alianza es como muy rechazada por la población, aunque todavía hay que esperar. Creo que ahorita las encuestas nos dicen muy poco. Entonces, va a haber dinero en efecto de los dos lados. No creo que haya más de parte de la alianza opositora que de la alianza gobernante. Creo que ahí se van a ir en términos de violar la legislación. Lo que me preocupa es cuál va a ser la reacción de uno y de otro una vez que conozcamos los resultados, y sobre todo, y quisiera volver a ese tema, Alejandro, no sé, Javier, tú cómo lo evalúas, pero esta idea de cómo se van a repartir, yo sigo sin entender bien a bien, Alejandro, te lo digo honestamente, por qué el INE repartió de la manera en que repartió los puestos de diputado en el 2018, aceptando en los hechos esta sobrerepresentación casi del doble de lo que permite la legislación.
No, pues sí, yo siento que recordar que nuestra democracia es joven y por eso se pone a prueba, las instituciones electorales se ponen a prueba en cada proceso. Este proceso va a ser nuevo en ese sentido. Tenemos como un resurgimiento del presidencialismo o del poder presidencial con gobierno unificado, pero pues es un poder presidencial, un gobierno unificado con legitimidad democrática, con una alta popularidad, pero que va a poner a prueba al sistema electoral. Y también es una prueba para la ciudadanía, ¿eh? El esfuerzo de reflexión de voto que en esta campaña va a ser sin precedentes, justo porque me gustaría tomar este punto que dijo María Amparo. Nuestro sistema electoral tiende a la sobrerepresentación y durante algunos años el sistema había producido fragmentación, ¿no? Tripartidista, PRI, PAN, PRD, pero ahorita el sistema de partidos está en un marasmo y pequeñas diferencias en votos. Si Morena consigue arriba de 38% de votos, se puede quedar con el control de la Cámara, como lo tiene, o perder algunos diputados, pero mantener una mayoría holgada. Y creo que la ciudadanía no está muy consciente de cómo los votos se traducen en curules y la importancia de sí pensar muy bien su voto, porque hay gran sobrerepresentación. Y enfrentar eso, yo creo que la oposición por eso está apostando por la coalición, pero no está nada fácil, digamos. Me parece que ese es uno de los grandes retos de esta elección, el voto consciente, el voto razonado, que no es nuevo el reto, pero sí me parece hoy más importante que nunca, María Amparo, ¿no? Sin duda, y sobre todo más importante que nunca, Alejandro, es si revisamos las elecciones intermedias, la tasa de participación es muy baja, muy por debajo del 50% vis a vis las presidenciales. En esta tienes chance de que vaya a haber menos abstención porque hay 15 gubernaturas en juego, entonces cuando menos en esos 15 estados el abstencionismo va a bajar. Pero aún así, más que incluso que pensemos nuestro voto, desde luego estoy de acuerdo con Javier y contigo que hay que pensar el voto, sobre todo es el llamado, ya seas partidario del proyecto de López Obrador o partidario de la oposición que no quiere que siga teniendo el poder tan enorme que ha tenido la presidencia, pero salir a votar y lograr algo muy cercano en votos a lo que es la participación en las elecciones presidenciales. No 42, sino 63%.